Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo: si se tropieza y se cae, lo venceremos, y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre, de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Por ti he sufrido oprobios, y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aún para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Escúchame, Señor, porque eres bueno. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchame, Señor, pues eres bueno, y en tu ternura vuelves a mí tus ojos. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Que lo alaben por esto cielo y tierra, el mar y cuanto en él habita. Escúchame, Señor, porque eres bueno. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo, y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el pecado de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes.
Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada en secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no le permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los pelos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos esta semana con este domingo, Día del Señor, y el Evangelio que nos presenta la Iglesia en este domingo 12º del tiempo ordinario prácticamente va a ser el corazón del discurso misionero que va a decir Jesús. De hecho, este discurso misionero ya se inició, se proclamó desde el domingo pasado con el nombramiento de los 12 apóstoles. Y este Evangelio, en la perícopa de este capítulo 10, va a estar prácticamente en el centro de todo el discurso evangélico, misionero, apostólico, que va a decir Jesús. Este discurso no es otra cosa que recomendación que da Jesús a los 12 apóstoles para la misión que van a emprender. Pero fíjense ustedes que, bueno, para entender al menos estos versículos 26 a 33 de este capítulo 10, tendríamos que ir un poco más atrás, desde los versículos 16 de este mismo capítulo, para entender el contexto de lo que Jesús está hablando o de lo que Jesús le está diciendo a sus apóstoles. Desde el versículo 16 se va a hablar de uno de los grandes temas o una de las grandes cosas que atraviesa todo cristiano, como son las persecuciones. De hecho, Jesús va a decirles, fíjense que yo los envío a ustedes en medio de lobos. Desde el inicio, Jesús es claro con lo que está diciendo. Los envío en medio de lobos, es decir, los van a perseguir. Y de hecho, más adelante, en los versículos 17 al 22, Jesús va a ser más claro. A ustedes los van a perseguir, los van a encarcelar y hasta los van a matar por causa de mi nombre. Pero sean fieles, dice Jesús, porque el que persevera hasta el fin se va a salvar. En este contexto se mueve este Evangelio que se nos presenta hoy en la iglesia. Y pareciera que es una cosa que estamos acostumbrados a escucharlo, pero es una cosa, este Evangelio es una cosa dura, difícil, porque prácticamente, más que del contexto de la misión, estamos hablando de la vida del cristiano. El cristiano vive por naturaleza, por cosa común, persecuciones. No se puede entender la vida cristiana si uno no es perseguido. Y las persecuciones no estamos hablando de que van a venir soldados, al menos en el contexto en el que vivimos.
No es que van a venir soldados que te van a crucificar, que te van a matar, te van a encarcelar, no. Nosotros como cristianos, en un ambiente, digamos, pacífico que vivimos, o al menos de tolerancia religiosa, en Nicaragua al menos, ¿cuáles son esas persecuciones? Pues tu propia familia te puede perseguir, tus padres, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus amigos, tus colegas. Todos ellos, de cierta manera, llevamos o sufrimos persecuciones. No sufren porque vamos a la iglesia, porque estamos en una comunidad cristiana. ¿Por qué? Y esto es una cosa concreta que no nos puede escandalizar. No nos puede escandalizar la persecución en la vida cristiana, porque es algo, como les decía, inherente a la vida cristiana. Y aunque nosotros lo vivamos de esta manera, que es difícil, porque ¿de qué manera se expresan estas persecuciones? Con burlas, rechazos, regaños, intolerancia, qué sé yo. Pero en otros países donde no se estima el cristianismo, pues nuestros hermanos cristianos sufren la persecución con la muerte. Son crucificados, son lapidados, son decapitados. Y esto no es una cosa de otro mundo, no, esto es actual y en nuestros tiempos. Los cristianos sufren persecuciones. Lo que pasa es que las noticias no publican estas cosas porque no les conviene, porque no es noticia en sí que un cristiano sea perseguido, que un cristiano sea crucificado. No es noticia. ¿Por qué? Porque el mundo vive contrario al Evangelio. Y por eso es que nosotros somos perseguidos. De hecho, Jesús va a ser muy claro en el capítulo 15 de San Juan. Si a mí me han perseguido, a ustedes también nos van a perseguir. Si a mí el mundo me ha odiado, también a ustedes el mundo los va a odiar. Y por esta razón es que nosotros sufrimos estas persecuciones, que son concretas, como les decía. Y estas persecuciones, desde el primer momento en que yo decido, como bautizado, ser fiel a este Evangelio, llevar una vida cristiana, como se me plantea en las Escrituras, desde ese primer momento va a sufrir persecuciones. Pero fíjense que en este Evangelio Jesús nos da un ánimo, pero no es un ánimo como que tranquilo, esto va a pasar. No, de hecho Jesús va a ser contrariamente, va a decir lo contrario. De hecho, las últimas palabras de Jesús van a ser: a quien me reconozca delante del hombre, yo lo voy a reconocer delante de mi Padre. ¿Qué significa eso? Reconocer a Jesús, es decir, defender tu vida cristiana. Y esto podemos entenderlo muy sencillo, desde una perspectiva muy sencilla. Defender a Jesús con palabras elocuentes, porque yo sé de teología, porque yo sé de Biblia, porque yo sé de apologética, entonces yo puedo defender mi fe. Pero Jesús aquí es más radical en el contexto en el que está hablando. Reconocer a Jesús delante de los hombres implica la propia vida, mi muerte. Defender este Jesucristo con mi propia vida, es decir, darme a la muerte. A este punto Jesús nos va a llevar en este Evangelio a reconocerlo, a defenderlo hasta con la propia vida. De ahí el cántico del Apocalipsis: estos no amaron tanto su vida que temieran la muerte por Jesucristo, por defender a Jesucristo. Entonces, en este discurso, este parece que va a ser el centro de esta palabra. Y como les decía, no es un ánimo que Jesús está dando a los discípulos de falsa esperanza, tranquilo, que va a ser temporal. No, de hecho toda la vida cristiana se va a desenvolver en persecuciones. Toda la vida cristiana se va a desenvolver en un combate, en el combate de la fe. Luchar, defender mi fe delante de mis amigos, delante de mi propia familia, defender la fe. Y ante esto Jesús va a hacer una pregunta que quizás es un poco difícil de entender. Jesús va a preguntar: ¿no es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda?
Esta pregunta es muy interesante, porque, es decir, estos pájaros, tienen un valor, se venden por una moneda, tienen un valor. Asimismo, la vida cristiana tiene un valor, porque Jesús aquí va a ser también fuerte y va a continuar. Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no le permite el Padre. Es decir, aquí está hablando precisamente de la muerte cristiana, el sufrimiento al punto de morir de todo cristiano, aunque pareciera escandaloso, se da cuando Dios lo permite. Si vienen hoy más tarde a mí, me quitan la vida por ser cristiano, eso no va a ser una casualidad del devenir de la vida, no. Es una cosa querida por Dios. Y se tiene que entender bien esta pregunta. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? ¿No es verdad que la muerte de un cristiano tiene un sentido? Eso es lo que Jesús está diciendo en este evangelio, en esta pregunta. Veámoslo desde otra perspectiva, no desde la muerte, sino desde los sufrimientos que podamos llevar. Porque como cristianos todos llevamos sufrimientos. Y el sufrimiento es una cosa que escandaliza, porque ¿a quién le gusta sufrir? De hecho, hay tanta gente que viene a la iglesia, que busca la iglesia por salir de los sufrimientos. O estamos en la iglesia esperando salir de sufrimientos, pero no. Fíjense lo que hoy Jesús está diciendo. El sufrimiento del cristiano es querido por Dios. Pero no querido como un Dios déspota, sino porque tiene un sentido. Y este es lo principal. Todo sufrimiento cristiano tiene un sentido, tiene un porqué. Y aunque no lo entendamos en el momento, yo les invitaría, y créanme que al disfrutar esta palabra, pues este evangelio venía directamente a mi vida, por todos los sufrimientos que yo pueda pasar. ¿Y qué es lo que me estaba diciendo Jesús en esta lectura? Que sea sumiso, que sea obediente, que sea manso, como ha dicho estos días en el Evangelio. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Es decir, manso, que me dejo llevar, que no me resisto a mis sufrimientos, que no me resisto a morir por ser cristiano, por cumplir este Evangelio. Porque cumplir el Evangelio no es cosa fácil. Va más allá de nuestras fuerzas humanas. Por eso ser cristiano es cosa, por así decirlo, de otro mundo. Porque a nosotros se nos ha dado esta naturaleza divina. Y quisiera terminar esta homilía comentando lo que Jesús va a decirle también a sus discípulos, a sus apóstoles, a los 12. No tengan miedo a los que matan el cuerpo. No pueden matar el alma. Esto es interesante porque Jesús aquí habla del alma, es decir, de la vida eterna que tenemos dentro, de la vida cristiana que llevamos dentro. El mundo nos puede arrebatar la vida de este cuerpo, pero no nos puede arrebatar el sentido de la vida cristiana. Ser cristiano, el sentido incluso de los propios sufrimientos. Por ejemplo, los mártires que dieron su vida por Jesucristo, que dieron su vida por el Evangelio. Cada testimonio de uno de los mártires es impresionante. Ahí tenemos a San Lorenzo, que murió, que lo estaban asando. ¿Y qué dice después cuando ya tenía prácticamente asada la espalda en aquella parrilla? Denme vuelta porque ya estoy asado, mis espaldas ya están asadas, denme vuelta. ¿Y qué hicieron los verdugos? Pues le dieron vuelta y le asaron la parte delantera del cuerpo. Es interesante, ¿por qué? Porque en medio de los sufrimientos lo viven con alegría, porque el mundo lo que te puede quitar es la vida de este cuerpo, pero no el sentido de la vida cristiana, no el sentido del sufrimiento inclusive. ¿Cuál es este sentido? La resurrección, la vida eterna. Y va a continuar Jesús. Teman más bien a quien puede
llevar alma y cuerpo al fuego eterno. Cambia el lenguaje Jesús. Hablando de los hombres va a decir, no tengan miedo a los que pueden matar. Aquí hablando del demonio, dice Jesús, teman a aquel que puede llevar. Cambia la palabra de matar a llevar, porque al demonio no le interesa quitarte la vida del cuerpo. Lo que le interesa al demonio es conducir tu alma, es decir, tu vida, tu cuerpo y todo tu ser al fuego eterno. Ante esto, la virtud que nos podrá ayudar para resistir a las tentaciones del mundo, para resistir al demonio que nos conduce, que nos lleva al fuego eterno, es la vigilancia. Tenemos que ser vigilantes, vigilar nuestro corazón, vigilar nuestros deseos, vigilar nuestra acción, qué es lo bueno y qué es lo malo que yo estoy haciendo como cristiano, porque el camino se acaba con la muerte. Mientras estamos en este proceso de conversión, todos, fieles, presbíteros, obispos, el Papa, todos estamos en conversión hasta el día de nuestra muerte, cuando Jesucristo nos haga uno en sí y en el Padre. Y pues, ¿qué decirle? Ánimo. Jesús ha dicho en el Evangelio, en el versículo 24, porque el siervo no es más que el amo, ni el discípulo es más que el maestro. Le basta ser al discípulo como su maestro y al siervo como el amo. ¿Qué significa esto? A nosotros nos basta ser como Cristo. ¿Y qué significa ser como Cristo? Significa no buscar los aplausos, no buscar el amor de los demás. Significa no buscar que los demás te reconozcan. No, ser como Cristo significa aceptar la vida presente con todos los sufrimientos, como Cristo. Ánimo, hay que ser como Cristo para de verdad entrar en este pleno significado de la vida cristiana. Nos ponemos de pie, hacemos nuestra profesión de fe.